Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema muy resaltante y que en algún momento de la historia de la humanidad, de hecho no hace mucho tiempo atrás, llegó a copar las primeras planas de todos los periódicos a nivel mundial. Recordemos la invasión que se dio en Irak por parte de los Estados Unidos en el año 2003. Bueno, lo noticioso ahora, y en esta nota, y con respecto a esta información que les voy a dar, es que al parecer Estados Unidos, por las acciones que está a punto de tomar y que ha venido tomando en Irak, es posible que se estudie desde el punto de vista estratégico una posible invasión por parte de Estados Unidos, pero es algo que vaticinan los expertos y analistas con respecto a la presencia tan fuerte de Estados Unidos en contra del terrorismo, en contra de ISIS, en contra de la presencia de ISIS en Irak. Y es que la presencia actual de los Estados Unidos en Irak en contra de ISIS podría marcar el inicio de intenciones o de estrategias que pudieran dar a entender y dar a demostrar que se avecina una nueva invasión por parte de los Estados Unidos en Irak. Pero para poder entender el presente de esta situación es necesario remontarnos al pasado y remontarnos a ese punto de la historia acerca del cual les estaba comentando, que es, como les mencioné, la invasión de Irak de 2003. Para aquellos que no tienen un conocimiento muy fuerte acerca de este tema, la invasión de Irak, que se dio entre el 20 de marzo y el 1 de mayo del año 2003, fue llevada a cabo por una coalición de países encabezada por los Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Australia y Polonia. Otros países estuvieron involucrados en la fase de ocupación posterior y esta invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. Según el presidente de los Estados Unidos para aquel entonces, George W. Bush, las razones para la invasión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, las cuales nunca llegaron a encontrarse, ni su existencia llegó a quedar demostrada. También otra intención era poner fin al supuesto apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y lograr la libertad del pueblo iraquí. Los principales detractores de la guerra señalan estas razones como meras excusas para realizar la invasión, motivados por intereses meramente económicos y políticos. Hace unos días estuve leyendo un libro en el que se da información acerca de lo que Estados Unidos o del pretexto que utilizó Estados Unidos para invadir a Irak. Esa información muy importante porque Estados Unidos es un país que prácticamente ha tenido esa ideología política de Estado, de ser un Estado policial, es decir, de ser el policía del mundo o de actuar como tal, de velar por la seguridad mundial desde el punto de vista de sus estrategias de seguridad y de su participación en esos conflictos a nivel mundial sin tener jurisdicción en esos territorios y utilizar factores injerencistas que permitan que la estrategia de Estados Unidos en contra de ese problema pueda verse solidificada, pero Estados Unidos no ha entrado en ningún otro país sin tener una estrategia previa y, por qué no, intereses propios. Lo mismo sucedió en Irak cuando llegaron allí y entraron allí para acabar con el régimen de Gaddafi, para matar a Gaddafi, también cuando mataron a Osama Bin Laden, y esas invasiones que Estados Unidos e incluso también llegó a realizar en Panamá ha llevado a cabo a lo largo de la historia, y la invasión de Irak es probablemente la más digamos famosa de todas ellas. Con esto quiero dar a entender que tal vez no es que Estados Unidos sea el culpable de los problemas a nivel mundial, sino que ha exacerbado tensiones en países en los cuales ha querido acceder para implantar esa doctrina de Estado de imponer su democracia. No es imponer la democracia como tal, sino de imponer su democracia, de imponer la democracia desde el punto de vista de los Estados Unidos y de aplicar una doctrina que de hecho se vio reforzada con George Bush. De hecho fue nombrada o conocida mundialmente como la doctrina Bush, en las que la disuasión y la contención, ambos principios, eran los principales para combatir militarmente en esos países, para acceder a ellos, pero como lo acabo de mencionar, parece que puras razones y meras excusas para realizar la invasión fueron los motivos que llevaron a Estados Unidos a entrar a esos países
por intereses meramente económicos y políticos. De hecho, la invasión de Irak provocó una fractura política entre las grandes potencias que se dividieron entre aquellas que se opusieron activamente a la invasión, como lo fueron Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, China, además de otros países que mostraron una oposición pasiva, y aquellos que sí apoyaron públicamente a los Estados Unidos, como fue el caso de Reino Unido, España, Polonia, Portugal y demás naciones que integraron la coalición. La invasión y por consiguiente la guerra de Irak también ocasionó que se diera la primera manifestación ciudadana global en la historia en contra de un conflicto. La división de infantería, la división de Marines, la división aerotransportada, la brigada aerotransportada, la división aerotransportada y las fuerzas especiales junto con la división acorazada fueron los entes de la milicia estadounidense que entraron a Irak entre el 20 de marzo y el 1 de mayo del 2003. El resultado fue una victoria decisiva de la coalición, el derrocamiento del gobierno basista de Saddam Hussein, la ocupación de Irak hasta el establecimiento de un nuevo gobierno y la continuación de la violencia en toma de insurgencia y conflictos sectarios, es decir, por cuestiones ya religiosas. Los conflictos sectarios de ideología religiosa y el extremismo con la insurgencia terrorista en ese país tomaron el país, tomaron el territorio y continuaron con la violencia hasta el punto en que hoy llegamos a la presencia de ISIS en territorio iraquí, y es por ello que Estados Unidos está de vuelta en territorio iraquí, tiene presencia nuevamente en territorio iraquí para luchar en contra de ISIS, para luchar en contra del terrorismo y para liberar ciudades importantes del país como lo son Ramadi, la provincia de Anbar, entre otras. Entonces, Estados Unidos invadió Irak en el 2003 para desarmar a Irak de esas o despojarlos de armas de destrucción masiva. Al menos esa era la excusa que daba George W. Bush. Pero si realmente Estados Unidos, algo que tampoco está comprobado y tengo que dejarlo muy en claro, invadió a Irak por intereses meramente económicos y políticos, podría ser que esos intereses están de vuelta en la nueva presencia de Estados Unidos en Irak, ya que por lo menos no vio tan fructíferos sus intenciones, no las vio tan fructíferas en el 2003 y parece que ahora está aprovechando la situación de ISIS para cumplir con esos intereses económicos y políticos que ya en un rato voy a mencionar cuáles podrían ser. ¿Es realmente eso? Puede sonar muy especulativo, muy prejuicioso incluso, desde el punto de vista de un analista, pero es la realidad. Y una realidad que parece tener dos caras. La lucha de Estados Unidos contra el terrorismo, en su ideología de Estado policial, de policía del mundo, de doctrina, de expansión geopolítica a través de la fuerza y del uso militar, o incluso de la invasión a un país para intereses económicos políticos del mismo de Estados Unidos, y también de expansión geopolítica y estratégica a nivel mundial, que ha sido, digamos, la bandera con la que Estados Unidos ha actuado prácticamente unilateralmente desde que es catalogado como un imperio, o al menos así lo catalogan muchos a nivel mundial, especialmente en mi país, Venezuela, por cierto. Ahora, Estados Unidos podría enviar a Irak al menos otros 400 asesores militares, sí, en el presente año, en 2015. Y es que esto es información del día 10 de junio del 2015, de este año, hace 3 días. Estados Unidos podría enviar cerca de 400 asesores militares a Irak en el marco de la nueva estrategia de preparación del ejército iraquí en su lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. Esto lo informó el periódico The New York Times, citando fuentes no identificadas. El nuevo grupo de inspectores militares podría ser enviado a Irak para ayudar al ejército de la nación árabe a recuperar la ciudad de Ramadi, según el rotativo. Según datos del periódico Wall Street Journal, la última vez que el presidente norteamericano Barack Obama anunció un incremento del contingente norteamericano en Irak fue en noviembre del año pasado. En esa ocasión, decretó enviar a la región hasta 1.500 efectivos, de modo que la cantidad de asesores militares e instructores en Irak ascendió a 3.080 personas. El periódico afirma que el presidente estadounidense puede enviar a la región otros 400 militares. Anteriormente, trascendió que Estados Unidos podría aumentar la cantidad de centros de preparación de los militares iraquíes para combatir contra el Estado Islámico. El diario
New York Times señala que la administración de Obama planifica instalar una nueva base en la provincia iraquí de Anbar. El plan de las autoridades norteamericanas precisa el rotativo, presupone el incremento de la presencia norteamericana en la base del ejército iraquí cerca de la ciudad de Abaniyah. En la víspera, el presidente norteamericano Barack Obama declaró que Estados Unidos está estudiando una nueva estrategia de preparación del ejército iraquí para enfrentar al Estado Islámico que presupone una intensidad mayor de entrenamiento. No obstante, Obama destacó que en general la estrategia norteamericana de enfrentamiento a los militantes en Irak se mantiene invariable y que Estados Unidos no tiene previsto enviar tropas a la nación árabe. La expansión del grupo terrorista extremista Estado Islámico, que se apoderó de una parte considerable de Irak y Siria, se ha convertido en uno de los principales problemas a nivel mundial. Este grupo, que cuenta con cerca de 30.000 militantes, según datos de la CIA, proclamó en los territorios controlados un califato y aspira a ampliar sus dominios. Ahora pues, desde que ISIS tomó el control de Irak, Estados Unidos ha venido estudiando una estrategia que, digamos, no ha tenido una forma concreta en sí. Cuando hablo de ello es que, desde el inicio de los bombardeos por parte de la coalición y de la creación de la coalición misma, Estados Unidos no ha tenido una estrategia clara. Y es por ello que a pesar de los bombardeos, de los más de 4.000 bombardeos que la coalición, pero principalmente Estados Unidos, han llevado a cabo en Irak, no han dado tanto resultado y el Estado Islámico sigue vivo porque no hay una estrategia clara que defina los principios de disuasión, de contención y también de aislamiento militar que debería tener en cuenta la coalición y también la administración de Obama para acabar con ISIS, a pesar de que la estrategia de Estados Unidos actualmente se está viendo repotenciada por la propuesta que realizó el presidente Barack Obama hace unos días en la cumbre del G7, del grupo de los siete países más poderosos del mundo. En esa cumbre, en esa reunión, como lo quieran llamar, Barack Obama dijo que la estrategia contra ISIS se va, digamos, a reforzar. Y es que la estrategia ahora se está reforzando porque van a aumentar el número de bases militares estadounidenses en Irak, pero no es solamente aumentar en número, sino también la cercanía de esas bases estadounidenses a las iraquíes. Y es que Barack Obama propuso instalar más bases militares estadounidenses cerca de las iraquíes para que así haya un trabajo conjunto de ambas fuerzas militares y lograr aislar más al Estado Islámico. Resulta ser que Estados Unidos podría enviar a Irak 400 asesores militares más, pero no son militares como tal, no van a luchar en contra de ISIS, sino que van a ser asesores militares. Y es que Barack Obama también dijo que entrenar a los iraquíes es parte de la estrategia. Y es que es una estrategia que se ha visto reforzada por esas premisas que acabo de mencionar, y es que aparte de que Estados Unidos envió a 400 asesores militares a Irak, muchos dicen que esto se va a parecer a la guerra de Vietnam. Pero, ¿se usará Irak como puente? Es decir, se va a utilizar a Irak como un puente a través del cual, entrando allí, expandiendo Estados Unidos su poderío militar en el país, con el pretexto o aparente pretexto de la lucha contra el terrorismo, aprovechar esa situación para expandirse geopolíticamente en el Medio Oriente y de esa forma tener mayor presencia de bases militares en Siria, en Libia, en Afganistán e incluso en Palestina. Podría ser una estrategia que tenga una doble cara, es decir, dos caras de una misma moneda, la lucha contra el terrorismo, pero también la expansión de Estados Unidos usando a Irak como puente. ¿Podría ser así? Estados Unidos estudia esto. Enviar 400 asesores militares a Irak no es solamente parte de una estrategia contra ISIS, sino que la estrategia contra ISIS se refuerza y está basada en la omnipresencia de Estados Unidos en el territorio. Y es esa misma omnipresencia de Estados Unidos en el territorio lo que podría terminar por ser una estrategia para que éste se expanda en el Medio Oriente a través de Irak. Y es que para afinar la estrategia contra ISIS, Estados Unidos intentará recuperar Ramadi, aunque también aumenta la presencia de sus bases. Y bueno, ahora sigue Anbar. Estados Unidos aumenta la presencia militar en Irak, pero ¿es el adiestramiento del ejército iraquí contra ISIS su único objetivo en el país? Esto es algo que hay que pensarlo muy bien. Hace unos días encontré un artículo que estuve leyendo. Originalmente el artículo está escrito en inglés, pero se los voy a traducir para que podamos entender cuál es la estrategia exacta de Obama y su plan de enviar más tropas a Irak.
El miércoles, la Casa Blanca anunció que 450 nuevas tropas estadounidenses van a ir a Irak. Eso suena como que podría ser un gran problema, pero podría ser este el primer paso en el camino del combate de Estados Unidos en su botas al suelo en Irak otra vez. Es decir, podría ser este el inicio de un plan de Estados Unidos para volver a invadir a Irak como lo hizo en el 2003. Probablemente no. Esto lo dice el artículo. El nuevo personal no es o no son tropas de combate y tampoco van a estar luchando contra ISIS directamente. El anuncio de hoy demuestra que la administración de Obama está gastando y derrochando más recursos y para su estrategia actual en Irak sin cambiar hacia una nueva. Es decir, se está reforzando la estrategia, aplicando más recursos militares, recursos financieros, pero sin necesidad de cambiar a una nueva, porque al reforzarse la estrategia a través del adiestramiento iraquí, de la instalación de bases militares en Irak, pero estas también cerca de las estadounidenses, cerca de las iraquíes, se está reforzando la estrategia, gastando dinero, pero sin cambiar a una nueva, porque no se está reiniciando el formato o el sistema de la estrategia para combatir a ISIS. Y es que, pero como lo dice el artículo, es aún un gran problema. Esto, de hecho, comentarios desde la Casa Blanca, desde oficiales de la Casa Blanca, revelan que esto es una estrategia comprensiva o un plan comprensivo para direccionar los problemas con la forma en que Estados Unidos ha implementado su estrategia anti-ISIS. Y si este nuevo esfuerzo falla, podría podría poner a la estrategia de la Casa Blanca completamente en duda. Lo que la Casa Blanca está haciendo, como lo dice el artículo, What the White House is doing, es que el nuevo plan establece una nueva presencia de Estados Unidos en Alta Qadum, una base muy cerca de ISIS, de donde ISIS se encuentra en la provincia de Anbar, y donde ellos estarán entrenando y asistiendo a tropas iraquíes quienes van a intentar retomar Ramadi. Es decir, Estados Unidos se está posicionando cerca de ISIS, pero también cerca de las bases militares iraquíes, entrenando a las iraquíes para que al estar cerca de ISIS se pueda aislar más al grupo terrorista y de esa forma contenerlo con el repotenciamiento de las fuerzas militares iraquíes, pero también de las fuerzas militares estadounidenses. Es una buena estrategia. Para ello es que se intenta retomar Ramadi, la capital provincial desde por lo menos desde ISIS. El esfuerzo de entrenamiento se va a enfocar en la tribu local suní, en los peleadores de la tribu local suní, que de hecho tiene sentido, ya que Anbar es una provincia suní y todo el gobierno iraquí es chiita y está aliado a las milicias chiitas y necesitan soporte suní para limpiar y mantener el territorio dentro de Anbar. Y es curioso porque ISIS es un grupo suní, mientras que el gobierno es un grupo chiita, pero los suníes que no apoyan a ISIS están apoyando al gobierno chiita porque quieren retomar la ciudad de Ramadi y quieren liberarla de estos terroristas. A pesar de que ellos sean chiitas, los chiitas no extremistas no van a apoyar a los chiitas extremistas que son ISIS, y entonces ellos están uniendo sus esfuerzos a las milicias. Es decir, los sunitas no van a apoyar a los sunitas radicales que son ISIS y van a apoyar a el gobierno sunita en su lucha contra este grupo terrorista para poder retomar Anbar. También es importante entender que la nueva iniciativa no es, por lo menos como ha sido comprendida, solamente enviar entrenadores a una nueva base. Los nuevos soldados estadounidenses van a estar entrenando soldados, pero ellos también estarán ayudando a coordinar la pelea iraquí contra ISIS en una localidad muy cerca de las líneas frontales, de las líneas fronterizas, y como demuestra un mapa de Google Maps que fue colocado y publicado en ese artículo con esta información, Alta Qadum no está tan lejos de la ciudad de Ramadi. Entonces la estrategia es instalar bases en Alta Qadum para que éstas estén cerca de Ramadi, donde es que ISIS está más posicionado y mejor posicionado incluso al estar cerca de esa ciudad. De hecho, a unos 34 minutos en automóvil y a unos 37.4 kilómetros de distancia se podrá llegar a Ramadi paulatina y progresivamente desde la instalación de bases militares en Alta Qadum para que
paulatinamente se vaya aislando a ISIS dentro de Ramadi, y al aislarlos poder acceder directamente y así ir liberando la ciudad progresivamente. Puede sonar muy fácil, pero en realidad no lo es, ya que el intento de un sitio adicional al Takadum es proveer personal para asistir con planificación, integración y logística, y de hecho apoyo a las fuerzas de seguridad iraquíes, como ellos pelean para retomar Ramadi. Así, esa es digamos, la premisa principal de esta estrategia. Es una estrategia muy compleja, pero estos son, digamos, los conceptos fundamentales de esta estrategia. Ahora pues, no es solamente el hecho de que Estados Unidos quiera impulsar una nueva estrategia para combatir con el grupo terrorista ISIS. El hecho de que Estados Unidos tenga presencia en Irak significa que una vez que la estrategia de resultados, si es que llega a dar resultado, el ocupamiento estadounidense en Irak podría presuponer el inicio de una expansión de las bases militares de Estados Unidos desde Irak a países y zonas importantes del Medio Oriente, especialmente en Siria y en Afganistán. A partir de allí, es que podrían expandirse, ya que están aprovechando la presencia que tienen en Irak, un país muy importante en el Medio Oriente y en este conflicto y ambiente tan convulso que se vive actualmente, para expandirse militarmente. Y al expandirse militarmente, pueden tener la fuerza necesaria para que su expansión geopolítica sea importante, y al expandirse militarmente pueden proteger sus intereses económicos dentro del Medio Oriente, más que todo por el tema del petróleo, pero también intereses geopolíticos y de expansión, también para aprovechar esto como una forma de tratar de establecer negociaciones, ya sean políticas, económicas, militares, con gobiernos en los cuales tengan gobiernos de países en los cuales Estados Unidos llega a tener presencia, se expande sus bases militares. Entonces, desde lo militar nos vamos a la expansión geopolítica, y la estrategia se acrecienta. Ya no solamente instalar bases militares dentro de Irak, sino a partir de allí, una vez que haya resultado, expandirse desde Irak, y ya esto no solamente una expansión militar, sino geopolítica, porque al cuidar sus intereses económicos y políticos, está jugando al complejo juego de la geopolítica. Amigas y amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Desde Venezuela para el resto del mundo, nos encontramos en una próxima edición. Chao.